La Corte Suprema la semana pasada ratificó lo que había resuelto en segunda instancia la Corte de Apelaciones de Santiago. Y se trata de un pronunciamiento de Contraloría que fue ratificado por la justicia, que declaró ilegal el reemplazo del bosque nativo por cultivos agrícolas, que era un tema que se venía discutiendo hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, y que estaba al amparo una modificación a la norma y que permitía entonces aducir la tala del bosque nativo para recuperar tierras con fines agrícolas. Bueno, y nosotros queremos preguntarle de este tema y de otras cosas a Jorge Cerón, quien él es el expresidente de Corma Biobío, un hombre de la región que ha estado muy vinculado a la industria de la madera, ¿verdad? Y que ha sido tan importante él como ejecutivo en el desarrollo de esta. Y también ahora es candidato a la Convención Constitucional, Jorge Cerón. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Hola Álvaro, muy buenos días. Buenos días, Joyce. Un agrado estar hoy día en la mañana con usted en este programa. Muchas gracias, Jorge. Jorge, usted conoce de este tema de la ley de bosque, conoce del decreto 701 y conoce de las modificaciones y leyes posteriores. ¿Qué le parece el dictamen que hace la Corte Suprema? De acuerdo a lo que ustedes propugnaban desde la Corma y en el fondo al manejo del bosque nativo. A ver, aquí hay una sentencia importante que hace la Corte Suprema que entra de alguna manera a clarificar o a generar, digamos, la instancia para que finalmente se clarifique en una mejor regulación lo que es el aspecto de la corte al bosque nativo. Hoy día en las actividades normales de desarrollo de procesos productivos está permitido cortar bosque nativo y está permitido bajo una normativa en que lo acoge, que son las obras civiles. Si tengo que realizar alguna construcción, algún embalse, algún camino, puente, algún camino. Y esto pasa por áreas donde hay vegetación natural. La ley me lo permite, pero tengo que hacer de inmediato la mitigación o tengo que reponer la misma cantidad de superficie que tuve que intervenir para la obra civil en algún lugar donde esté descubierto de árboles y, en definitiva, si eran bosques naturales, volver a colocar esos bosques naturales. Tiene que ser con el mismo tipo de flora en el fondo. No necesariamente, porque las condiciones, y eso hay que tenerlo bastante claro, que es un tema de características ecológicas, de adaptación de la especie en algunos determinados lugares. Entonces, yo no puedo ir contra la naturaleza, puedo poner especies naturales que tengan adaptación en el sitio donde voy a mitigar. Ahí hay pero es un tema muy técnico, pero en el fondo para que las personas lo comprendan, quiere decir que pero no necesariamente aunque voy a decir yo corto queules y no necesariamente tengo que replantar queules, puedo replantar quillayes, puedo replantar arrayanes, ¿es eso? No, hay buen ejemplo, Joyce, porque el queule es una especie protegida en peligro de extinción. Así que en ese caso no lo puedes cortar bajo ninguna obra civil y bajo ningún esquema que tú estés pensando. Yeah. Hagámoslo al revés, digamos que corte peumo, para yeah. Una especie que no tiene características igual que la araucaria y la alerce, especie protegida, vulnerable. Efectivamente, yo debo tratar de restituir el ecosistema en el cual esta especie estaba presente. Entonces, hay toda una normativa que se está desarrollando en que se analiza cuál es la participación o cuál es la presencia que tiene a nivel nacional esa determinada especie con el objeto de generar, digamos, la reposición en forma... Estamos comentando una especie que se encuentra en cierto grado de susceptibilidad. Entonces yo al reponer tengo que ubicar sitios para reponer esa misma especie y tenga la posibilidad de prosperar y que no se pierda la presencia, la cantidad o la representación de esa especie. Si son especies comunes, digamos que hay mucha abundancia de ellas, en realidad basta que yo reponga el aspecto ecológico general representado en ese ecotipo, ¿no?
bien técnico. No, está bien, pero se entiende. O sea, el que hoy, Álvaro, que tiene que ver con nuestros amigos de biolantánido, no se puede cortar bajo ninguna circunstancia, nos dice don Jorge Cerón, que él sabe, porque es una especie protegida, una especie el keule es una especie en peligro de extinción, y tiene entonces una normativa en la cual la protege. ¿Sí? Claro, no, por favor. No, y lo otro que le iba a preguntar es ¿por qué se trataba de aducir esta norma de reposición o de tala de bosque para la agricultura? ¿Dónde estaba el fundamento de aquello? A ver, nuestra legislación en términos globales siempre ha propendido a la creación de alimentos, al desarrollo, digamos, del agro. Entonces, cuando uno mira la regulación que tiene la actividad forestal, a través de toda una serie de normativas, no era o no tenía un símil directo con la agricultura, dado que la agricultura normalmente se desarrolla o se desarrollaba en terrenos planos, donde cual, ¿no es cierto?, las características de las condiciones de suelo generaban una mayor o una menor vulnerabilidad, diciéndolo al revés. Lo que está ocurriendo hoy día es que la agricultura ha evolucionado y ha evolucionado mucho tecnológicamente, sigue bajo el mismo concepto de la producción de alimentos y ha generado el uso de espacios diferentes a los típicos suelos, ¿no es cierto?, de clase 4 y menos, que era la normativa. Los suelos planos, ahora están también usando laderas de cerro con algunos cultivos. Como lo vemos con las paltas en el norte. Claro, ya. Y esto claramente no es que esté mal o esté bien. Aquí lo que se requiere es que exista una regulación. Como en todo tipo de actividad, tenemos que ser capaces primero de tener el rayado de cancha. Es un poco lo que queremos hacer con la nueva Constitución, digamos. Queremos hacer un rayado de cancha para poder desenvolvernos adecuadamente. Y aquí, en esta área, en teoría, ahí hay una diferencia aún desde el punto de vista de no tener bien las definiciones. ¿Por qué? Porque la agricultura comenzó por tecnología, por desarrollo, por mejores capacidades finalmente productivas, a ocupar terrenos que antes no los ocupaban. Y ahora, a propósito de agricultura, de nueva legislación, uno de los temas que va a estar en la nueva Constitución es el tema del agua en discusión. Y las plantaciones forestales siempre han sido criticadas también especialmente de las especies introducidas como el eucalipto, por el consumo de agua. ¿Cuál es su posición en este sentido respecto de la expansión de la actividad de las plantaciones forestales, Jorge, y el derecho del uso del agua? A ver, respecto al agua, que va a ser un gran debate que va a venir dentro de todo el nuevo proceso de la Constitución. Aquí hay esquemas que van a ser bastante directos, y que primero definir los usos que tiene el agua, y esto va a tener que quedar claramente normado. Y la categoría que uno tiene primero es que está prioritario y jerárquicamente el uso humano, vale decir, el agua. Consumo humano, primer punto. Segundo, el agua para producir alimentos humanos, digamos, manteniendo el principio básico, ¿no es cierto?, de preservar la vida. Los humanos necesitan tomar agua, un recurso vital, necesitan alimentos, y los alimentos que provienen de la agricultura, que provienen de todo el ámbito, ya sea producción, ¿no es cierto?, avícola, porcina, vacuno, pradera, todo era. Tercero, la sociedad requiere crecer, requiere seguir progresando, requiere tener la posibilidad de captar impuestos, y estos impuestos se van a captar para poder dar bienestar, de que se desarrolle industria, que se desarrolle actividades económicas, y muchas de estas actividades económicas también el agua es un elemento importante. Por consiguiente, el rol del Estado tiene que ser asegurar la accesibilidad a todos los sectores, ¿no es cierto?, de la economía, a todos los sectores sociales, a todo el mundo, la accesibilidad al agua,
Lo más importante es Pero, asegurar pero, disponibilidad. Ahora, voy para allá. porque hay concentración hoy día de los derechos de agua, entonces, ¿cómo vamos a eliminar eso? No, perdón. Es que ahí hay un error, digamos, en términos de interpretación. Dime cuál es la concentración para poderte aclarar el punto. O sea, la concentración de los derechos de agua está en manos de muy pocas personas, Jorge Cerón. Eso es. No. Mira, por eso es que es sumamente importante. Mira, el agua es un bien nacional de uso público, es de todos y la administra el Estado. Entonces, lo que uno puede criticar es el rol del Estado en su capacidad de administrar bien o mal el agua. Esto es lo que sí podemos estar muy de acuerdo, digamos, que ahí hay un tema. Entonces, cuando uno dice, mira, el agua, consumo humano, hoy día se privatizaron, ¿no es cierto? Todas las sanitarias. Las sanitarias son privadas. Son privadas. Pero no significa que la propiedad del agua sea de esta sanitaria. La propiedad del agua sigue siendo del Estado y el Estado tiene la capacidad de regular la función de esa sanitaria. Sí, pero es que hay algunas cosas que son irrebatibles, pues, Jorge Cerón, y es que el 90% del agua en Chile ya tiene sus derechos constituidos, y de ese 90%... Pero espérate. Si tienes toda razón, ambos tienen la razón. Lo que pasa es que es una delgada línea en la cual yo hablo de la propiedad como que el agua fuera propiedad, ellos tienen un derecho de uso de esa agua. Pero es perpetuo además, por Jorge Cerón. Entonces, en definitiva, cuando yo ahora tengo que, y se va a hacer un tema muy duro, y yo ahí tengo una posición muy clara al respecto, tenemos que velar por la adecuada asignación de esos derechos, porque el agua... ¿Del 10% que queda o del 90% que ya tiene derecho? Del 100%, disculpa, del 100%. Porque si tú tienes, y ahora vuelvo un poco a la idea que ustedes me estaban un poquito poniendo en carpeta. Si yo tengo propiedad de derechos de agua, y esos aguas lo estoy haciendo especulativos, es decir, porque se dieron las condiciones, porque el Estado en algún momento, pero el Estado, vuelvo a decir, el Estado me asignó derechos de uso de esa agua, bueno, hay que revisar la condición bajo qué forma tú tienes esos derechos. Si lo estás usando, bueno, veremos, digamos, ahora cómo está el asunto de la disponibilidad de acceso, porque vamos a tener que irnos forzosamente a la jerarquía que yo comenté. Si no lo estás usando, en realidad me lo tienes que devolver y incluso podría tener objeto, digamos, de alguna normativa distinta de sanción o algo. Pero Jorge Cerón, fíjate que me llama la atención lo que usted plantea, porque lo mismo, más o menos, era lo que planteaba la reforma al Código de Aguas propuesto en el gobierno de la presidenta Bachelet, que fue duramente resistido por un sector de la opinión pública, particularmente aquellas vinculadas con las asociaciones de canalistas y otros. Incluso yo en ese tiempo estaba trabajando en Ñuble, pero uno de los principales opositores en su rol gremial que tenía en ese tiempo fue el ex intendente Martín Arrau, que ahora también va de candidato a la Convención Constitucional. Entonces, ¿por qué hay este cambio de opinión desde hace 4 años atrás a hoy día, en donde se establece prácticamente lo mismo en su discurso que lo que planteaba en ese tiempo la reforma al Código de Agua? No cambia mucho, la verdad. Bueno, yo no me puedo hacer cargo de otras conversaciones. Primer punto súper importante, Álvaro y Joyce, yo llegué a esta situación de estar participando y ser el candidato constituyente absolutamente con mis convicciones, mis ideas y como independiente. Y dentro de ese contexto, para mí hay una cosa que es superior, y que es cómo hacemos que el país, cómo hacemos que nuestra región sea más grande, cómo hacemos que efectivamente nosotros nos saquemos de encima una serie de problemas, cómo generamos oportunidades de acceso a todo. Y este tema que estamos hablando hoy día, para mí, voy a volver al agua, solo para rematar como concepto. Bueno. El tema más de fondo y grave que hay acá es que hace más de 30 años que sabíamos que íbamos a tener este problema de falta de agua, de escasez. Entonces yo te pregunto, como Estado, no como gobierno, porque los gobiernos tienen una condición distinta, ¿qué habíamos hecho para cumplir el rol constitucional de tener disponible agua para todos los sectores del país? Para decir, para el sector social, para el sector ambiental, para el sector industrial, para el sector productivo, y no generar toda esta lógica que se hoy día, cómo administro escasez, porque lo que estamos viviendo, tenemos una gran sequía, falta de precipitaciones, falta de agua, y entonces aparece un rol muy fuerte de los gobiernos, que le están administrando momentos, de cómo administra una escasez. Pero la pregunta siguiente es, ¿por qué no administra disponibilidad? Y esos son los cambios. Y yo
definitivamente, bueno, ustedes me conocen, sobre todo me han escuchado, mi posición gremial, digamos, en el sentido de que necesitamos que las regiones tomen peso, resuelvan sus problemas, pero ya no aguanta más. Y por eso yo, créanme, estoy muy, muy contento de este proceso constitucional que se inicia, porque por fin las regiones nos vamos a parar firme frente al centralismo y hacer ver las cosas que nosotros creemos que son realmente motores de desarrollo y van a impulsar. Resolvamos nuestro problema y que seamos capaces de darnos cuenta que todos nos necesitamos. Nos necesitamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que es la academia, la universidad, nos necesitamos desde el punto de vista de todos los servicios, ¿no es cierto?, todas las actividades que tenemos, nos necesitamos desde el punto de los emprendedores, de todo lo que es capaz de generar más trabajo y mejor bienestar. Así que esa es mi línea. Bueno, que así sea, porque que las regiones tengan efectivamente protagonismo, Jorge Cerón, ahí estamos todos de acuerdo. Absolutamente. Muchas gracias por esta conversación, Jorge Cerón, expresidente de Corma y hoy día candidato a la Convención Constitucional como independiente, según él se ha preocupado de aclarar en esta conversación. Oye, le agradezco, ¿sabes lo que pasa? Y que es importante, uno finalmente te etiquetan. Y las etiquetas son re complejas porque lo sé. Son las primeras impresiones. Entonces, mira, nadie me ha preguntado ese tema. Cuando tú das tu opinión, te dices, pero bueno, pues yo siempre he pensado igual. Lo que pasa es que me preguntaban, ¿cuántos millones de dólares se exportaron este año? ¿Cuánto es el empleo que tú haces? Depende de qué proyectos no tienes. Nunca te das cuenta que sin querer todos te etiquetan y te preguntan solo de eso. Sí, claro. Sí. Ahora se dio la oportunidad de tener esta conversación más abierta, más libre, y yo les digo lo siguiente, en realidad que yo creo muy fuerte en la región, creo muy fuerte en la capacidad que tenemos de nuestra gente, la calidad, ustedes mismos, un programa muy bueno que están haciendo cuando uno lo mira, bueno, y cómo surge del emprendimiento, ustedes de pensar cómo puedo aportar, qué puedo hacer. Puro empeño nomás. Bueno, y eso es lo que necesitamos. Sí. Por eso les agradezco que me hayan invitado. Muchas gracias. Y estaremos disponibles, Jorge Cerón. Que tengas éxito. Muchas gracias a ti también. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días. Joyce. Buenos días. Buenos días.